Hace 3 días, el 8 de marzo del año 2024, fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero qué significa esto? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Cómo y por qué nació? ¿Y por cuáles derechos están luchando todavía al día de hoy las mujeres? Ya que las mujeres ya no tienen por qué luchar por sus derechos, sí tienen los mismos derechos que el hombre e incluso más. O sea, lo que quieren son privilegios. Todo esto lo vas a descubrir quedándote en este video. Bueno, como les dije, hace 2 días, 8 de marzo del año 2024, fue el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año, cada día 8 de marzo, cada 8 de marzo, cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿por qué se celebra este día? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué este día? Y todo esto. Vamos a verlo en un video y luego vamos a ver cuáles son los derechos por los cuales las mujeres están peleando y vamos a ver si realmente hay igualdad entre el sexo femenino y el sexo masculino. Así que veamos este corto video que nos explica por qué se celebra el Día de la Mujer. A ver, acá tenemos el video cortísimo, dura 2 minutos y 30 segundos, que nos va a explicar el origen del Día de la Mujer. Así que veámoslo. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Y qué significa? La historia se remonta a inicios del siglo XX, a los movimientos de las mujeres obreras de la industria textil y las mujeres del Partido Socialista en Estados Unidos. El color morado se adoptó en 1911 tras una tragedia horrible. La fábrica estadounidense de textiles Triangle Waste se incendió y casi 150 mujeres que trabajaban ahí en condiciones deplorables murieron adentro. Se dice que por los textiles que se hacían ahí, el humo que salió de ese incendio era morado. Fue en Rusia donde el movimiento cobró fuerza. El 8 de marzo de 1917, miles de mujeres salieron a las calles a protestar por la hambruna y el cansancio en la Primera Guerra Mundial. Unos días después, cayó el zar y las mujeres ganaron el derecho al voto. Desde entonces, el movimiento se asoció a la lucha por los derechos laborales de las mujeres y el acceso al voto en los países socialistas. Pero justo como este día estaba muy asociado a la izquierda y los movimientos socialistas, pasaron décadas sin que se conmemorara como un día internacional. No fue sino hasta 1975 que la ONU conmemoró este día como el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, con el paso de los años, salvo en ciertos círculos feministas, la fecha se fue banalizando y volviendo más comercial. Es decir, un simple pretexto para que las marcas se anunciaran. En los últimos años ha cambiado mucho cómo vemos en México el Día de la Mujer. Hasta hace poco era el único día en el que los hombres se ofrecían a lavar los platos o hacer labores del hogar. E incluso el Día de la Mujer nos regalaban flores, como si se tratara de un día de fiesta. La ola de violencia contra las mujeres, los señalamientos de inequidad laboral y el movimiento Me Too cambiaron las cosas. Las marchas, como símbolo de protesta, resurgieron. Y el color morado fue retomado como un símbolo. Desde 2019, el movimiento se ha vuelto más disruptivo. Los colectivos y organizaciones o mujeres feministas están buscando otras formas de hacer escuchar su voz ante la inacción del gobierno. Y en el camino se han incluido en estas marchas otras luchas como la exigencia del derecho al aborto y la inclusión y respeto a las mujeres trans. A ver, bueno, acá nos cuenta un poco la historia del por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que regresar un poco al pasado, ya que desde siempre las mujeres han sido, digamos, desde la antigüedad, desde que existían los primeros seres humanos, ya sea los egipcios,
los babiloneses, los de la Mesopotamia, ¿no? La mujer siempre ha sido la que se ha quedado en casa, cuidar a los niños y todo, ¿no? Pero a inicios del siglo XX, y aunque a finales del siglo XIX, hubo una ola de mujeres llamadas sufragistas que luchaban por el derecho al voto, ya que habían obtenido el derecho de poder trabajar, o sea, de poder tener una independencia económica, pero o sea, ellas trabajaban, pero no tenían el derecho al voto. Entonces decían, vale, nosotras trabajamos, pero queremos poder votar. Entonces hubo esta ola de sufragistas, que esa fue la primera ola del feminismo, donde sí realmente se luchaba, o sea, las mujeres luchaban por un derecho que sí es derecho humano, realmente el derecho al voto. Pero con el pasar de los años, estos derechos que las mujeres buscan se han ido convirtiendo en privilegios, ya que actualmente las mujeres tienen los mismos derechos que hombres, incluso más. Las mujeres feministas actualmente, o sea, las manifestaciones feministas que hacen hoy en día son para tener privilegios sobre el sexo masculino, ya que, por ejemplo, los derechos que las feministas de hoy quieren es, como lo decía el video anterior, el derecho al aborto, el derecho al matrimonio entre sexos iguales, y a esos le llaman derechos humanos. Y por ejemplo, el caso que sucedió en El Salvador, que ya lo mencioné en un video anterior, pero lo voy a volver a decir para quien no vio ese video, que le va a aparecer, se lo voy a dejar aquí o aquí, ya van a ver. Por ejemplo, en El Salvador hubo un caso hace poco de que esta mamá mató a su hijo recién nacido, lo asesinó, y entonces la metieron presa, como es justo que sea. O sea, matas a alguien, matas a tu hijo, te meten preso, y así, o sea, es justo. Y entonces salieron todas estas feministas y todos estos periódicos, los defensores de los derechos humanos le llaman, a decir de que sí, que son los mismos que, por ejemplo, agarrando El Salvador, dicen de que los presos por el régimen de excepción no tienen derechos humanos, que tienen que comer pollo de lo que le pagan los impuestos a la gente. O sea, son esos mismos. Entonces en ese caso dijeron de que el Estado salvadoreño le había faltado el derecho humano a la mujer por el hecho de que en El Salvador el aborto no sea legal, y no había sido la mujer que le había faltado el derecho humano, sí, al hijo recién nacido por haberlo matado. Y eso es lo que quieren. Y usan la excusa de que sí, cuando vos estás embarazada, de que es tu cuerpo y que podés hacer lo que querrás, cuando realmente cuando vos abortás, estás matando a un cuerpo que no es el tuyo. No te estás matando a ti misma, no es tu cuerpo, es el cuerpo de un bebé. Y esos son los derechos humanos que ellas buscan, que ellas quieren, que las mujeres feministas quieren, que las mujeres feministas dicen que son derechos humanos. Y realmente, o sea, la situación ha venido degenerando desde hace mucho tiempo, y la intentan cubrir y te intentan imponer su ideología
que es la llamada ideología de género, de la cual ya hice un video, te intentan imponer su ideología en todos lados, en escuelas, trabajo, sobre todo en escuelas. Porque los niños que están chiquitos, vos les decís algo y ellos se la creen. Entonces es más fácil. ¿Y cómo le están haciendo? Trámite una agenda perversa, una agenda corrupta, la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos, de la cual ya hablé en el video anterior, que tiene 17 objetivos, pero con 169 metas detrás, que suenan bien los objetivos, pero la manera en la cual se va a hacer, o las letras chiquitas, los 169 objetivos, están bien mal. Y en esa agenda habla del aborto, habla de legalizar el aborto en todo el mundo, ya que es una agenda implementada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Habla de legalizar los matrimonios homosexuales, habla de, o sea, son cosas que, y te lo pintan de una manera tan bonita, como por ejemplo terminar con la pobreza, y como ya les dije en el video anterior. Pero ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Entre menos gente haya, menos pobreza hay. Y entre más, y si en el mundo es legal el aborto, las mujeres que van quedando embarazadas y que abortan, quitan una vida en menos al mundo. Y entre menos gente haya, menos pobreza hay. Y ellos no van, por ejemplo, a donde realmente hay pobreza y le van a enseñar cómo salir de la pobreza. No, ellos van ahí, les dan, los tienen calladitos y les dicen la fórmula para salir de la pobreza, que fue la misma que utilizaron, por ejemplo, en El Salvador, y luego sabemos qué es lo que pasó, cuántos delincuentes se formaron después de la guerra civil. Y eso es lo que están intentando hacer ahora, actualmente, ¿no? Vamos a ver, por si no me creen, en los objetivos de la Agenda 2030, en el 5.6 y 5.7, está escrito lo del aborto. Así que vamos a verlo. A ver, lo tenemos exactamente acá. Estos son los 17 objetivos en español, y acá está en italiano porque no los hallé en español, pero acá está el objetivo número 5, es la igualdad, la llamada igualdad de género, no igualdad entre los sexos, sino igualdad de género, porque se han inventado cachimbo de géneros, un montón, que no binario, género no binario de espíritu, ¿qué es eso? Van en contra de la naturaleza, en contra de Dios. O sea, y dato curioso, los objetivos son todos coloricos. O sea, todos colorados, todos de un color diferente, que le llaman al arco iris, y aunque a la bandera, arco iris, todos colorados. Y la bandera arco iris se ha convertido en una bandera legalmente existente. Pero bueno, vamos a ver igualdad de género. Y acá está, si lo logra hallar, acá, punto 5, objetivo 5.6, garantir el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos en ámbito reproductivo, como concordado en el programa de acción de la Conferencia Internacional de la Población y Bienestar,
y de la plataforma de acción de Pekino y de los documentos productos en las sucesivas conferencias, que está garantir el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos en ámbito reproductivo. Están llamando derechos en ámbito reproductivo, el derecho al aborto. En pocas palabras, que legalicen el aborto en todo el mundo. Y 5.6, por si no me creían. Y esto es lo que te están imponiendo, la ideología sucia, la ideología perversa que te están imponiendo en las escuelas. Y por ejemplo, también en, entre más te dan, por ejemplo, un trabajo de hacer en la computadora, un PowerPoint o un dibujo de arte, entre más colorado lo haces, entre más colores metes, más te va subiendo tu calificación. ¿Por qué? Porque le llama a la bandera arcoíris y a los 17 objetivos. Y eso a ellos les gusta, que vos creas como ellos quieren que creas. Porque ellos no creen, tus profesores o la gente la gente que financia esto, la compañía de George Soros, el más famoso, ellos no creen en esa ideología, lo que quieren es hacerte creer. Y ellos están contentos cuando vos crees en eso. Y estos son los derechos por los cuales las mujeres están peleando, los derechos humanos. Quieren privilegios. Eso es lo que quieren. ¿Y de qué manera te le implementan esta ideología en las escuelas a tus niños, por ejemplo, si sos padre o si sos estudiante? ¿Cómo te implementan esta ideología? Bueno, muy fácil, trámite lo que ya hemos visto de la agenda perversa, la agenda 2030. Y por ejemplo, un argumento más que usan es el calentamiento global. Y hay una activista, mujer, de Suecia, bueno, Greta Thunberg o algo así, de que, o sea, la han hecho tan famosa y, y la utilizan también para, que es una activista que en 2016 fue frente al Palacio Nacional en Suecia, no yendo a la escuela, a manifestar por el calentamiento global, porque nadie estaba haciendo nada, ¿no? Y desde ese día han estado utilizando también ese argumento y a ella también para implementarles a los alumnos esta ideología perversa, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estábamos diciendo en el video anterior, ¿no? Con esto también viene de que ellos, o sea, las élites globalistas, se han inventado un nuevo lenguaje que le llaman lenguaje inclusivo, que consiste en ponerle una E o una X a palabras como todos, dicen todes, chicos, dicen chiques. Por ejemplo, en la Argentina, siempre tomo el caso de Argentina porque es uno de los países que más se ha visto afectado en esta cosa, en el globalismo, que es diferente a la globalización. Por ejemplo, en la Argentina, como ya dije en los videos anteriores, eh, en las escuelas le visten a los niños de niñas y viceversa, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre en la Argentina, ¿no? Hablando del lenguaje inclusivo, le dicen allá en Argentina los pibes, que son
como los chicos, los bichos, los chavos, en diferentes españoles, a él le dicen les pibis, les llaman en su lenguaje inclusivo, ¿no? Y, por ejemplo, otro dato curioso siempre en la Argentina es que durante el gobierno de Alberto Fernández, durante la pandemia, durante el COVID, eh, se le dieron 3,5 puntos del PBI, el Producto Bruto Interno, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y solo 1 punto del PBI al Ministerio de Salud. Y luego, y ahora que ha llegado Milei, Javier Milei, cerró Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, así como otros, pero ahora este es el que nos interesa, ¿no? Entonces las mujeres que todavía estaban ahí, se empezaron a lamentar que sí, que él no puede ser esto y todo lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy que fue hace 3 4 días, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en la conferencia del día 7 de marzo del vocero presidencial de Javier Milei, o sea, Manuel Adorni, no faltó la clásica pregunta de una mujer feminista, ¿no? Dice, mañana que es el Día de la Mujer, vamos a descansar. Y dice, no, le contesta Adorni, no, porque es un día normal como otros. Y es así, ¿no? Porque estas mujeres feministas lo que quieren es que no hubieran ido a trabajar por ser el Día de la Mujer. Pero en cambio, cuando por ejemplo, si hubiera pasado de que les daban el día libre por ser Día de la Mujer, pero si, por ejemplo, la señora vicepresidente Victoria Villarruel o la ministra de Seguridad de Argentina siempre, Patricia Bullrich, no hubieran ido a trabajar, como son de lo contrario a lo que las feministas creen, ahí sí, no, pero que no fueran a trabajar y que no sé qué, y tanta historia que iban a hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar un video corto, dura 12 minutos, de un escritor de libros, politólogo, estudió politología, streamer, youtubero argentino, Agustín Laje, que digamos, él le ha llamado a este fenómeno la batalla cultural. Tiene muchos libros, por ejemplo, el libro de la batalla cultural, Generación Idiota, el libro negro de la nueva izquierda, y les recomiendo ir a dar un vistazo a su canal de YouTube. Se llama Agustín Laje Arrigoni. Pero bueno, vamos a ver este video que es un discurso con otro, en una entrevista más que un discurso, donde explica un poco por qué el feminismo actual, porque recordemos, el feminismo actual es el que está degenerando, porque el feminismo siempre hacía algo, digamos, positivo, ¿no? Porque, o sea, luchaban por los derechos en tiempos antiguos, por el derecho al voto y todo, ¿no? Pero es lo que quieren es privilegios, el feminismo actual, y digamos que, bueno, vamos a ver el video. A ver, acá lo tenemos, la farsa feminista se cae, porque él la critica mucho, y vamos a verlo y analizarlo. ¿Cómo andas, Claro, Agustín? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué opinas? Ahora arranco con el Día de la Mujer y todo, pero una pequeña reflexión. Este que ven aquí es Agustín Laje. Te quiero aprovechar. Bueno, en el año 2023 el presupuesto en género fue el 14,62% del gasto nacional. ¿El 14% de todo? Claro. O sea, más que salud, más que educación, más que seguridad, más que... Lo que les estaba diciendo, el gasto nacional, pero yo les decía en 2021 durante el COVID, acá Agustín les dice en 2023. O sea,
Durante el gobierno de Alberto Fernández, siempre él, en 2023, o sea, el año pasado, hubo más gastos para Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, que se supone que deberían tener, hacer la igualdad, tener igualdad entre ambos sexos, cuando lo que quieren son privilegios, y no hacen nada, no hacían, porque ya no existe, no hacían nada, llegaban solo a recibir el sueldo y ya. Bueno, el gasto nacional de Argentina en 2023 fue el 13%, dice él, en Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, y por ejemplo el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad, fue menos gasto que se le dio al que se le dio a Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. Justicia. Y cuando uno hace foco en los logros de estas políticas, ¿sabés con qué se encuentra? No. Nada. Hoy fue el Día de la Mujer. Sí. Nos están matando, nos matan. Ahora parece que la cuestión de los llamados femicidios se reaviva. Sí. Pero los números son suficientemente elocuentes al respecto. A ver. Año 2023. El año pasado. El año pasado. 334 femicidios según la Casa del Encuentro. Wow. Sí. Año 2014. ¿Por qué elijo el 2014? Porque fue el primer año donde se empezó a contar. Medir. Claro. 225. Hay o sea, mucho es un más. crecimiento del 50% redondo. Femicidio, para quien no lo sepa, es como un homicidio a una mujer. Y acá nos dice que, o sea, ¿cuáles son los logros de este ministerio, ex-ministerio de Mujer, Género y Diversidad? Género y diversidad, qué curioso, ¿no? Pero en teoría uno de los objetivos era disminuir los feminicidios, pero lo que hicieron fue aumentarlos, porque ni siquiera decían de ellos, ¿no? O sea, iban a trabajar y no hacían nada. Tremendo el dato. Y, Hay 50% más femicidios ahora que en 2014. Denunciados, ¿no? Claro. Denunciados. Exacto. No, Claro. pero no solo denunciados, sino también, a ver, cuando una mujer muere, se investiga qué ha pasado. Ok. También están los que establece la justicia. Exactamente. Perfecto. Pero ha con un aumentado. ministerio, con mucho más presupuesto. Claro, antes no había ministerio, antes no había el nivel de gasto que hubo durante esos 4 años del gobierno más feminista de la historia, y sin embargo, los resultados hablan por sí solos. Acá ¿cómo se llama? Le tira al gobierno a la gestión del expresidente argentino Alberto Fernández y la ex vicepresidente argentina Cristina Kirchner, diciendo que fue el gobierno más feminista de la historia argentina. Solo que este 8M parece que la mujer empezó a estar mal en el año 2024. También hoy se hablaba, por ejemplo, sobre el hambre que pasa la mujer en la Argentina. Sí, Yo, la verdad, la mujer, no el varón, todo pasa. Yo no sé si están tomándonos de tontos, si realmente piensan que somos tontos o qué, pero es tan simple como ir de nuevo a los números. Entre julio del año 2022 y julio del año 2023 se crearon en la Argentina 2.700.000 nuevos pobres, de los cuales yo supongo que más o menos la mitad deben ser mujeres. Probablemente Pero más. En ese momento, o más porque también hablan de la pauperización del sexo femenino. Claro. Pero en ese momento no había marchas, en ese momento no importaba. Entonces, al final del día, digamos, la reflexión introductoria, si querés, que yo haría, es que el movimiento feminista no es otra cosa que un movimiento ultrapolitizado que ha encontrado que el malestar de la mujer obedece a un sistema político que tiene 3 patas. Por un lado, lo que llaman el patriarcado. Sí. Ellas mismas, sus teóricas, Kate Millett, por ejemplo, lo definen como un sistema de opresión donde la mitad de la población oprime a la otra mitad en base a sus genitales. Así de simple. Yo dudo de que ese sistema exista, pero después sí creamos eso. Segunda pata,
el capitalismo. Claro, ¿por qué ahora manifiestan contra Milei? Bueno, porque Milei es un presidente neoliberal que encarna todo lo que estaría en la base de la opresión de la mujer económicamente hablando. Y la otra parte es lo que ellos llaman la heteronormatividad, que vendría a ser una especie de sistema metafísico que te obligaría a ser heterosexual. Por eso su articulación con los colectivos LGBT. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué crees que no se marchó contra el asesinato de Cecilia, contra lo de Ezequiel Guasora, y sí con otras? Digo, ¿por qué la indignación es selectiva? Por lo que te acabo de decir, es un movimiento político, claro, es una construcción política al servicio de la casta política. Y te doy un dato que me parece fabuloso porque esto quedó totalmente desenmascarado en Chile. Cuando hubo las últimas elecciones, llegan a segunda vuelta José Antonio Kast contra Gabriel Boric. La derecha contra la izquierda. La derecha contra la izquierda. Y sale a la luz que Gabriel Boric había acosado mujeres hacía algún tiempo. ¿Y qué dijo públicamente el movimiento feminista chileno? Oigan, amnistía para Boric. No se habla del tema hasta que no pasen las elecciones porque no podemos llevar a la derecha al poder porque el candidato de izquierda haya acosado mujeres. Claro. Esto me parece, pero una cosa indignante. Porque al final de cuentas es un... Yo entiendo tu posición. No estás generalizando y además... Sí, hubo efectivamente marchas selectivas o protestas selectivas. Ahora, el problema existe. ¿Cuál problema? El de los femicidios, sí, obviamente. A Cecilia la mataron, no apareció el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Claro, ahora quien haya marchado, no. Tal vez ese ministerio... Porque con el kirchnerismo pasa algo. Como rompió la velocidad del sonido en un montón de cosas, parece que hay que borrar totalmente algunos organismos. Tal vez... achicándolo con menos presupuesto para que sea eficiente, debería estar. Sí, pero lo que pasa es que vos nunca vas a poder resolver un problema cuando tu diagnóstico es falso. ¿Por qué los números de femicidios se han multiplicado? Porque se estuvieron peleando con fantasmas. La idea del patriarcado es básicamente que todos somos responsables. Todos los que tenemos pene somos responsables de algo que no importa lo que dice la gente que está equivocada. ¿No debería el Estado tener una oficina encargada de eso, pero que sea eficiente? A ver, por ejemplo, acá en la última parte hablaba de que las marchas, las manifestaciones en contra de los femicidios son solo selectivos, o sea, son solo para algunos femicidios. Por ejemplo, pasó un caso en Italia de que como a finales del año pasado, ¿no? Si no me equivoco, sí, finales del año pasado, el exnovio de esta chica se habían dejado, ¿no? Pero siempre seguían siendo amigos, y el exnovio de esta chica la asesinó, ¿no? Y entonces habían ya un montón de feminicidios, ¿no? Acá en Italia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando pasó eso, un montón de marchas, de manifestaciones en las escuelas, decían, hagamos un minuto de silencio por esta chica que se murió, fue feminicidio y todo esto, ¿no? Y por ejemplo, si tanto hablan de manifestar contra las muertes o de hacer minuto de silencio por los muertos, ¿por qué no hacemos un minuto de silencio por la gente que está muriendo en la guerra en Gaza o en Ucrania? ¿Por qué no hacemos eso? No, pero por una mujer un feminicidio que hubo, no, es selectivo y ya lo hacen a propósito. Sí, pero que vaya a buscar causas. Por supuesto, que sea eficiente, digo. Sí, pero para eso tenés que eliminar la ideología feminista. Por ejemplo, como en todas las cuestiones del Estado, la ideología. Sí. Vamos por un caso. A ver, ¿es verdad que la mujer en Argentina y en todos los países sufre violencia? Sí, es verdad. Los hombres también, dicho sea de paso. Las cifras son muy claras. Ahora, ¿es verdad que por lo tanto tenemos que hacer algo para disminuir la violencia? Estoy totalmente de acuerdo, pero empecemos, por ejemplo, a identificar factores que están en el núcleo de la violencia intrafamiliar, como por ejemplo drogas, sí, claro, alcoholismo, sí, claro, pornografía,
Coincido. Digo, no, son temas de Coincido. los que no se hablan. Porque es el patriarcado. ¿Y dónde está? A ver, ¿dónde lo puedo tocar? ¿Soy yo? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Por lo que tenemos entre las piernas. Es una verdadera locura. Yo me acuerdo, mira, la última violación más espantosa que tuvo lugar en este país tuvo como protagonistas a los monstruos de Palermo. No sé si ustedes se acuerdan. Sí, me acuerdo de Gómez En Alcorta en diciendo auto. que todos los hombres eran potenciales violadores. Eran 6 tipos, Era esa frase, ¿no? exactamente 6 tipos que violaron a una chica de 18 años Sí, sí. y cuando se supo que estos tipos iban a los cursos de género, a las manifestaciones a favor del aborto, hablaban el lenguaje No se habló inclusivo, no se habló más. Y salió una jerarca del ex Ministerio de la Mujer a decir, no los llamen monstruos, son varones socializados O sea, en esta sociedad. O sea, vos sos lo mismo que ese tipo, ¿te das cuenta? Esa es una manera de decir e interpretar un concepto, porque Chicos, probablemente lo un que segundo. Tengo que meter tanda, pero te puedes quedar porque está muy buena la discusión y ahora Ceci, ¿no? Sí, ahora sí. le contestás y te quiero preguntar por Milei también, porque digo, vos sos Sí. amigo, cercano ideológicamente, quiero ver cómo estás viendo estos primeros 3 meses de Milei y ahora Ceci, por supuesto, Sí, le dale. contestás. 2 minutos, dale, rápido. Te quería preguntar, sí, ya está José Bianco para preguntarle por la lluvia. Buenísimo. ¿Te parece bien que el gobierno haya cambiado el Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres, Agustín? ¿Cómo es eso? Es un acto de inclusión. ¿Cómo de inclusión? Claro, si son los próceres de todos. Ah, ¿O qué? Porque tienen determinados genitales, entonces son los próceres de los que tienen esos genitales. ¿Y las mujeres eran de algunos? ¿Perdón? ¿Las mujeres eran de algunos, no eran de todos? No, porque se llamaba la casa de la mujer. No, No, el salón. Salón de la Mujer. El salón de la mujer, perdón. Sí. El salón de la mujer. Sí. Y a ver, vamos a suponer que hubiese sido al revés. Sí. Imagínate que el gobierno de Milei hubiese armado el salón del hombre en lugar de un salón de la mujer. Y Pero es tuviéramos necesario un salón del hombre. El Día cambiar de la Mujer. todo. Los próceres son de todos. ¿Quién se puede enojar porque tengamos un salón de los próceres en lugar de salón de la mujer? El presidente Es de un la acto democracia está simbólico. Menem y no está Alfonsín. Menem Perdón. está Menem y no está Alfonsín. Bueno, eso se lo puede discutir, pero el concepto prócer ¿Te Para- parece es- que está es bien? un Menem es un prócer. es un sexismo pensar de que los próceres tienen que tener un determinado sexo para que te agrade o no. Sí, igual es no. un sexismo. Entonces, ¿qué? San Martín, Belgrano, Alberdi. Bueno, Menem, insisto, eso ya ¿Es son... prócer o no es prócer? Para mí no. Para mí. ¿Qué querés que te diga? No, Pero, está bien. Para mí tampoco. Para ser prócer, yo creo que además hay que Demasiado. dejar pasar más tiempo. Hay que dejar pasar más tiempo. Pero yo claro. creo que es un acto de inclusión. bueno, y Milei, vamos a Milei. No Dale, te dale. digo prócer. ¿Viene bien o viene mal, Milei? Milei está haciendo una revolución que viene a mostrar que lo que hoy podemos conceptuar como nueva derecha es la política realmente revolucionaria y deja a la vista que la izquierda, que se creía revolucionaria y había heredado toda una épica guevarista, castrista, neomontonera, la cámpora, toda esa reivindicación setentista fue una mascarada de un grupo de delincuentes que se apalancaron en el Estado para hacerse millonarios y adquirir privilegios para ellos, sus familias y sus asociados. Ahora, Milei viene a destruir un sistema esencialmente injusto y está haciendo una verdadera revolución en ese sentido. Y esto es paradójico, porque la derecha siempre había sido considerada el status quo, lo conservador, y la izquierda había sido siempre lo progresista. No. La izquierda hoy es privilegios. Yo veo a esta gente de izquierda que debe estar muerta de odio, porque si alguna vez se comieron el cuento guevarista, no se animaron ellos a ir a la Sierra Maestra ni a hacer ninguna revolución, se fueron a los countries. Y ya que hablábamos además de la mujer, no nos olvidemos que la mujer, que la persona más poderosa de este siglo en la Argentina, no fue un hombre, fue una mujer. Y Sí. una corrupta además. Agustín, perdón por la brevedad. A ver, acá pequeña pausa sobre lo de antes que dice que en los 70 que actualmente la nueva izquierda son progresistas, socialistas. Y por ejemplo, decía también que en los 70 hubo una revolución de izquierda, y es cierto. Por ejemplo, en Cuba con Fidel Castro, en la misma Argentina con Che Guevara, pero más en Cuba. En Rusia había pasado hace años antes, por en 1917, 20, 21, 17, 18, 20, 19, 20, 21, por esos años, e incluso
Por ejemplo, en El Salvador, con la guerra civil, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido de izquierda que antes, durante la guerra civil, era guerrilla de izquierda, venía a hacer unas revoluciones en contra de los gobiernos de derecha de esa época. Ahora la revolución, dice allá en la Argentina, es Javier Milei, que viene a hacer una revolución para dejar atrás todo eso que pasó en los años 70. Luego, segunda cosa, ¿a qué se refiere con la persona más poderosa del siglo XXI en la Argentina ha sido una mujer y ha sido corrupta? Se refiere a Cristina Kirchner, o sea, vicepresidente por 2 periodos consecutivos. Ella en el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Para mucho más, pero tengo que meter una tanda final y ya nos vamos con José Bianco, que nos va a contar esta tormenta terrible que hay en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Agustín. Gracias un lujazo de verdad que hayas venido. No quiero que cierres este video. Bueno, hasta acá se terminó el video de Agustín. Lo vimos, era cortito, pero o sea, hace caer al feminismo moderno, al feminismo actual. Y todo lo que dice ahí son realidades, ¿no? Pero bueno, lo último que vamos a hacer en este video antes de terminarlo es ver otro video cortísimo, dura menos de 2 minutos, sobre el famoso lenguaje inclusivo, que le dicen que es un cortometraje, sí, pero lo que está pasando es un ejemplo de lo que está pasando en la vida real. Porque ellos le llaman lenguaje inclusivo a poner de la E, la X a las palabritas, ¿no? Como les decía antes. El verdadero lenguaje inclusivo es esto, el lenguaje de señas, ¿no? Para quienes son sordos, o por ejemplo el lenguaje braille para los ciegos. Esto es un ejemplo de lo que está pasando realmente, porque el verdadero lenguaje inclusivo es el lenguaje en braille para los ciegos, para las personas con discapacidad visual, el lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva, que incluye, eso sí, a todas las personas, incluso a las que tienen discapacidad. No el discursito de la E, de la X, de la arroba, para incluir a los géneros que se han inventado, no. El lenguaje inclusivo, el verdadero, es el de señas, el de braille, para las personas con discapacidades. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos mañana con un nuevo video. Adiós.